Listo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, buenos días, compañeros. Ya saludé a la doctora. Vamos a presentar mi equipo y un servidor. El manejo del paciente oncológico terminal es un tema bastante serio y que, bueno, vamos a envolver tanto los aspectos que tenemos que conocer como médicos, futuros médicos, y los aspectos, por supuesto, reflexivos y de humanidad, puesto que se trata de pacientes que pues están en el ocaso de su vida y que llevan mucho sufrimiento de fondo. Entonces es un tema bastante amplio con muchos matices. Y para empezar, vamos a comentar esta frase de Elizabeth Kubler-Ross, que mis compañeras más adelante van a hablar de ella, y de sus pensamientos. Y ella decía que morir no es algo que temer, puede ser incluso la experiencia más maravillosa de su vida. Todo depende de cómo se ha vivido, ¿verdad? Claro que el hablar de muerte, pues incluye el campo de la tanatología, que es demasiado amplio, ¿verdad? Y que aunque en nuestro país la cultura de la muerte es bastante arraigada a nuestras costumbres, a nuestras raíces, todos los extranjeros nos, pues, diferencian por ver a la muerte de otra manera, de todos modos resulta siendo muy difícil el duelo, el proceso de muerte y sobre todo cuando se trata por un cáncer, ¿verdad? Ujú. Para ello, en los últimos años, ya hace varias décadas, surgió una rama de la medicina que se llama medicina paliativa. La medicina paliativa es un conjunto de disciplinas, vaya, es un trabajo interdisciplinario que tiene el propósito de prevenir y aliviar el sufrimiento tanto del paciente como de los familiares, porque recordemos que es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino que indirectamente también a su círculo, claro. Y de esta manera brindar una mejor calidad de vida, pues para hacerle más llevadera la carga. Entonces, es una disciplina médica que combina tanto la oncología como otros especialistas. Es una subespecialidad de la anestesiología, que se llama algología. Y la algología a su vez se divide en dos ramas, lo que se le llama clínica del dolor y en lo que se le llama cuidados paliativos. Son las dos grandes ramas. Ambos ven pacientes con cáncer. Sin embargo, por ejemplo, en Clínica del Dolor se encargan de intervencionismo, que ahorita lo vamos a comentar, o para, por ejemplo, tratamientos de rescate para el dolor, y cuidados paliativos, pues se enfoca bastante a esto, al paciente oncológico terminal. Claro, que trabaja de la mano con el oncólogo, con el tanatólogo, que el tanatólogo no es, bueno, puede o no ser médico, sí, con los trabajadores sociales, con psicología y con psiquiatría, por supuesto, porque se utilizan muchos psicofármacos. Entonces, pues nada más eso es, comentarles eso de los paliativistas, que son anestesiólogos subespecializados, y bueno, los objetivos de la medicina paliativa, según un texto del Salvador Subirán, tiene por objeto manejar la sintomatología del paciente. Siempre pensamos que el dolor es lo único que un paciente oncológico puede sufrir, pero no solamente el dolor, sino es un conjunto de síndromes, o más bien es un síndrome y un conjunto o sea, un conjunto de signos y síntomas que va a experimentar el paciente, ¿verdad? Establecer metas de tratamiento de acuerdo a cada paciente, ya que se tienen que individualizar tanto los fármacos como las medidas que se le va a dar a cada paciente, puesto que todos los pacientes son iguales. Y aquí se toma muchísimo en cuenta también la psicología del paciente, que aquí es algo que se tiene que llevar de la mano, ¿sí? Tres, comunicación médico-paciente, tanto con el paciente mismo, con sus familiares y por supuesto con el equipo multidisciplinario que, como les menciono, comprende al anestesiólogo paliativista, al oncólogo clínico y quirúrgico, al tanatólogo, al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, etcétera, ¿sí? Y al nutriólogo que está especializado en pacientitos oncológicos, ¿verdad? Es amplio, es amplio. Y por supuesto, proporcionar un apoyo psicosocial y espiritual. Fíjense, aquí la Es misma que no sé página qué voy a del... quitar. Dile que en realidad no lo sé dependiendo del resultado de que me den. Pero, ¿de quién paciente es esa? De la segunda, De la del ganglio. De la del ganglio. Y la de mama. Bueno, mientras voy a continuar, si la doctora me detiene,
Muy bien. Entonces les decía, proporcionar un apoyo psicosocial y espiritual. Como les decía, esto lo menciona incluso en la página del Salvador Subirán. Aquí, como les digo, se toma muy en cuenta la espiritualidad del paciente, puesto que como ya se está llegando al ocaso de la vida, pues se tiene que tomar en cuenta lo que el paciente cree, ¿verdad? Y esto le va a ayudar muchísimo. Entonces, usted como médico va a tener presente que hay que englobar 4 valores o 4 principios para tener éxito como para tratar de ayudar al paciente, ¿verdad? La comunicación, que debe de ser asertiva, ¿sí? Y que debe de ser muy sensible, ¿verdad? No podemos ser fríos, no podemos ser gente sin escrúpulos. La cordialidad, el respeto y la confianza son pilares necesarios para que usted tenga éxito como, pues, no solamente como médico paliativista, que a lo mejor una pequeña cantidad de nosotros se va a dedicar a eso, o a lo mejor nadie, ¿verdad? Sino como médico en cualquier actividad. Ahora, ya empezando propiamente con los signos y síntomas de un paciente terminal, vamos a ver primeramente el dolor. Y bueno, empezamos con que el control eficiente de síntomas en su conjunto es fundamental y es la razón de ser de la medicina paliativa. Como les menciono, el dolor es la consecuencia más temida y de las cosas más frecuentes que un paciente terminal sufre. Sin embargo, no es lo único que un paciente terminal va a experimentar, sino que es muy común, pero a veces tanto el médico como el paciente o sus familiares se piensa que lo único que el paciente va a tener es dolor. Sin embargo, puede experimentar otras cosas. Actualmente, y con lo subespecializado que está la medicina, como les comento, hay muchas alternativas para el paciente para ayudarle a morir en paz, a morir sin dolor. Y acuérdense que es uno de los principios básicos. Hay que ayudarle al paciente a que nunca siente dolor, ¿sí? Entonces, bueno, es de las consecuencias más temidas y el 80% de los pacientes presentan dolor antes de morir, ¿sí? Que este dolor puede ser o bien por causas mecánicas, físicas meramente, por crecimiento de la masa tumoral o incluso por metástasis a distancia, ¿verdad? Que puedan estar afectando estructuras anatómicas, efectos del tratamiento de la radioterapia o de la quimioterapia, que llegarán a ser dolorosos o sus efectos adversos, y síndromes paraneoplásicos, como por ejemplo una fractura por osteoporosis. No, me fui hasta el último, perdón. Ok. Entonces, para esto, nosotros tenemos que hacer una buena semiología del dolor, ¿verdad? Identificar primero si el dolor es nociceptivo, o sea, si es un dolor, visceral, o no nociceptivo, si es un dolor neuropático, ¿verdad? Donde algún componente nervioso está afectado, o sea, un nervio periférico, la raíz nerviosa o la médula, ¿verdad? En este caso, desgraciadamente, es un dolor que tiene un pronóstico no tan bueno para el tratamiento. Es más difícil tratar un dolor neuropático. Y bueno, es necesario la comunicación del paciente con el médico. Y aquí cobra relevancia decir esto porque pacientes, por ejemplo, con delirium, que es otra de las espectros clínicos que manifiesta un paciente terminal, no se va a poder comunicar con el médico, o un paciente con demencia tampoco lo va a poder hacer. Y es aquí cuando entra un problema para tratar al paciente, ¿verdad? Porque no va a poder expresar su dolor y a lo mejor va a estar sufriendo y no lo va a poder decir, y eso representa un verdadero problema, ¿verdad? Entonces, importante realizar una buena semiología del dolor, localización, temporalidad, intensidad, factores que le exacerban y que lo mitigan, ¿sí? ¿Y qué repercusiones tiene ese dolor en la cotidianeidad del paciente? ¿Qué le está impidiendo hacer? ¿Qué dejó de hacer gracias al dolor? ¿Sí? ¿Qué fármacos se emplea para aliviar ese dolor? Todo esto hay que indagarlo. Para ello, la OMS propuso esta escalera terapéutica, ¿sí? Donde nos recoge el dolor en intensidad leve y moderada y a grandes rasgos cómo lo vamos a manejar. El dolor leve se maneja con analgésicos no opiáceos, o sea, AINES o paracetamol, ¿sí? Sin embargo, menciona la bibliografía que aislados no tienen un efecto tan bueno. Y una desventaja es que como el dolor
supera el espectro analgésico de los AINES, entonces se alcanza un efecto techo en el que si subes demasiado la dosis, provocas toxicidad al paciente, pero no le resuelves el dolor porque la analgesia no brinca ese umbral. Entonces, para dolor moderado tenemos opiáceos débiles como el tramadol, codeína o dextropropoxifeno. Incluso venden preparados que ya lo traen con un adyuvante. Este puede ser un esteroide, un antiepiléptico o un AINE, ¿sí? Por ejemplo, preparados ya en el mercado de tramadol más paracetamol, y esto es a requerimiento del paciente. Y en dolor severo, en opiáceos más potentes como la morfina, la hidromorfona o la metadona, siendo la morfina la de elección según esta bibliografía, más un tratamiento adyuvante como el que les mencioné. Acuérdense que en los opiáceos tenemos que ir alcanzando una escalera terapéutica, se va escalando la dosis hasta conseguir una analgesia adecuada. Sin embargo, los opiáceos tienen un inconveniente que a la larga provocan efectos adversos y que es muy común la somnolencia, es muy común las náuseas y el estreñimiento en estos pacientes, siendo el estreñimiento lo más común. Y que muchos pacientes tienen miedo a la adicción. Sin embargo, sí pueden provocar un poco de dependencia, pero ese artículo mencionaba que adicción como tal está muy infundado en decir que provocan adicción como tal. Para esto y para recoger todas estas ideas, entonces, bueno, tenemos opioides orales, como ya les menciono. Hay manejo de rescate de opioides para el dolor eruptivo, por ejemplo, morfina 5 miligramos para el rescate, coadyuvantes analgésicos que ya les comenté cuáles son. Aquí también se incluyen los psicofármacos, ¿verdad? Pero pues ahorita que veamos delirium vamos a ver que hay algunos inconvenientes con los fármacos. Tratamiento profiláctico para náuseas y estreñimiento porque son efectos adversos de los opiáceos. Intervencionismo para reducir el dolor. Esto entra mucho en la clínica del dolor, como les digo, en esta subespecialidad, porque aquí se bloquean nervios o plexos específicos o ganglios específicos también. Por ejemplo, se puede bloquear el plexo solar o se puede bloquear el plexo hipogástrico superior o algunos ganglios en el cuerpo, ¿verdad?, específicos, y esto pues es un intervencionismo que lo hace Clínica del Dolor y con el objeto de disminuirle el sufrimiento al paciente. Cirugía y quimioterapia paliativa en circunstancias, claro, donde el estadio del paciente, donde las condiciones del paciente y con las escalas que ya vimos en la primera clase lo permitan, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos dolor y vamos con disnea. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, otra de las manifestaciones que encontramos en los pacientes Reina, terminales es la disnea. Sí. La fregada. Reina, ahí les faltó mucho en cuanto al dolor, que lo pueden ayudar también con medidas paliativas en cuanto a la puesta de un lugar, un ambiente cálido, un lugar tranquilo, la música, utilizar todo lo que se llama Mindflu, ¿sí? Les da calidad de vida a los pacientes en cuanto al control de dolor. Si el paciente está en buenas condiciones, puede hacerle más efecto el medicamento. Si tú como médico tratante le ayudas y le pones el tratamiento, por ejemplo, que le pongamos los parches de tramadol, pero tú médico tratante se los pongas y le digas que es lo mejor, le va a ayudar mucho más que si se lo pone el médico del dolor que no lo conoce en lo más mínimo. Tú como oncólogo no lo puedes dejar o sea, no lo puedes dejar, no lo puedes soltar. Sí, atraes al médico del dolor, pero el paciente tiene que seguir siendo tuyo, porque si tú lo dejas a su libre albedrío, el paciente se va a sentir desesperado, se va a sentir que ya no tiene nada que hacer y que tú lo abandonaste. Es ahí cuando entran los coadyuvantes del tipo de la sertralina, del tipo de la fluoxetina o cualquier otro medicamento. ¿Seguimos? Síguele, doctora. Muy bien. Continuando con otra de las manifestaciones.
Sí, continuando con otra de las manifestaciones que encontramos en el paciente terminal, está la disnea. La disnea se define como la sensación de falta de aire o de ahogo que el paciente va a experimentar. Se va a presentar en un 30-40% de todos los cánceres avanzados y en el cáncer, en los casos de cánceres broncogénicos, este aumenta en un 65-70%. Y en este tipo de cánceres, pues es el síntoma principal en las fases de enfermedad avanzada. En cuanto a sus causas, pues la disnea puede ser, perdón, la fisiopatología principalmente va a ser porque se fatigan los músculos de la respiración. Y en cuanto a sus causas, la disnea puede estar originada directamente por el cáncer, ya que pues en los tumores del pulmón, el parénquima pulmonar va a ser reemplazado por el tejido tumoral. Y también la disnea se puede presentar ya sea por una compresión del tumor sobre algún bronquio. Otras causas son derrame pleural, también la restricción que se haga cuando en pacientes, por ejemplo, con ascitis, atención o en crecimientos abdominales. También se puede presentar por una anemia sintomática o en el caso de síndrome de anorexia caquexia astenia, que ahorita lo vamos a comentar, aquí pues hay debilidad y fatiga de los músculos respiratorios, ¿verdad? Entonces esto pues contribuye a la disnea. Hay otras causas, como el síndrome de vena cava superior, linfagitis carcinomatosa, y aquí la disnea tiende a ser más severa y tiende a ser refractaria, y por lo tanto es un manejo difícil y a veces puede necesitar de sedación terminal. Otras causas pueden ser las propias enfermedades de base que tenga el paciente, como EPOC, arritmias, ansiedad, el pánico. ¿Le puedes dar? La siguiente. Aquí están algunas de las causas que se enumeraban en el artículo, según el mecanismo de acción. En cuanto al tratamiento, pues aquí debe estar encaminado a corregir la causa que lo provoca, o sea, modificar el proceso patológico de base. Es decir, si hay infecciones, pues administrar antibióticos. En disnea por anemia, puedes transfundir al paciente. En derrame pleural, realizar, por ejemplo, alguna toracocentesis. Aparte, también se mencionaba que tiene que haber una atmósfera relajada, porque, como les mencioné, una de las causas es la ansiedad. Entonces, esta promueve la disnea y a su vez la disnea genera ansiedad. Entonces, como que se vuelve un círculo vicioso, el cual tenemos que romper. Entonces, es útil la terapia de relajación. También se puede mantener al paciente en espacios abiertos, en espacios bien ventilados, en donde el paciente esté más cómodo. Eh, en cuanto a al manejo farmacológico, la primera opción va a ser el uso de opiáceos, porque estos ayudan a disminuir la percepción que se tiene de la disnea. El fármaco a utilizar es la morfina vía oral, 5 a 10 miligramos cada 4 horas, se mencionaba, y se pueden utilizar también dosis de rescate. Y en los pacientes que ya tomaban previamente morfina para el dolor, se puede aumentar la dosis hasta un 50% para controlar la disnea. Por ejemplo, en casos de disnea por insuficiencia cardíaca, pueden administrarse diuréticos. En disneas por broncoconstricciones, pues broncodilatadores. En las disneas que son secundarias a una linfangitis carcinomatosa, puedes administrar corticoides como dexametasona. O también en la disnea que se da por la ansiedad o por el pánico que siente el paciente, pues administrar benzodiazepinas a dosis bajas puede ser útil. Siguiente. Entrando ahora al terreno del delirium, el delirium ya lo habíamos visto en geriatría, pero pues vale la pena repasarlo. Recordamos que también se le llama síndrome confusional agudo y este es debido a una insuficiencia cerebral aguda. No confundir con delirios, que eso es un signo o psiquiátrico, ¿verdad? Y bueno, aquí es importante decir que conforme va progresando el cáncer, va teniendo una prevalencia del 10 al 27% durante el transcurso de la enfermedad. Sin embargo,
casi el 60% decía la bibliografía de los episodios de delirium son reversibles, pero aumenta su frecuencia cuando el paciente está cerca de morir, a lo que se le llama agitación terminal, que es prácticamente la última semana en que el paciente pues va a tener vida, y aquí se incrementa en un 80 o 95%. Recordemos que en geriatría vimos que esto es premonitorio de muerte en algunas de las ocasiones, y que está asociado muy comúnmente a demencia, que van de la mano, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de la clínica, pero bueno, las causas del delirium, pues ya sabemos que es prácticamente cualquier cosa, empezando por el dolor, ¿verdad? Medicamentos, muchísimos. En general, ¿cuáles? Los psicotrópicos y psicoestimulantes. Cualquier psicofármaco lo puede producir. Incluso el tratamiento del delirium, sabemos que de base es aloperidol, aunque actualmente se utilizan otras cosas. Bueno, el aloperidol lo puede producir, o sea, prácticamente todo, cualquier medicamento, varios antibióticos como levofloxacino, etcétera, lo pueden producir. Sepsis, desórdenes hidroelectrolíticos, deshidratación, falla orgánica, tumores cerebrales, hipoxemia, síndromes paraneoplásicos, por el tratamiento del cáncer, por la radio, por la quimio y otras condiciones médicas, incluso una impactación o una retención aguda de orina, o sea, prácticamente cualquier causa médica lo puede producir. Cualquier causa que le genere al paciente estrés que esté sufriendo, como es el caso del dolor, pues le va a llevar a tener un episodio de delirio. Por eso les mencionaba que a lo largo del curso de la enfermedad del paciente va a tener varios episodios que se pueden resolver, sin embargo, al final de la vida ya es más común. Entonces, bueno, acuérdense que va a hacer hincapié en que es un inicio agudo, abrupto, ¿sí? Y que tiene un curso fluctuante. Si no tiene curso fluctuante, no es delirio, ¿sí? ¿A qué se refiere fluctuante? Pues acuérdense que por eso también se le llama síndrome del atardecer, porque el paciente se levanta bien en la mañana, conforme va avanzando el día, va bien, pero va disminuyendo entonces su orientación, no hace caso, se siente desorientado, ¿sí? Y hasta que es en el atardecer es cuando empieza a mostrar la sintomatología del delirium. Entonces, pues bueno, se acompañan anormalidades psicomotoras como mioclonía, por ejemplo, agitación, somnolencia, alucinaciones, donde las más comunes son las visuales y las táctiles, o ilusiones ópticas, ¿verdad? Alteraciones sensoriales variables. Paciente del doctor Bernardo, Sí. es oxaliplatina. Muy bien, bueno, déficit del estado de alerta, déficit del estado de cognición y por supuesto desorientación. Entonces, acuérdense que la desorientación es muy marcado en el delirium, ¿verdad? Y bueno, subtipos clínicos vamos a tener el hiperactivo y el hipoactivo y el mixto, ¿verdad? Que combina ambos. Hiperactivo, pues confusión, agitación, alucinaciones, ilusiones y mioclonía, ¿sí? ¿Por qué se llama hiperactivo? Porque tiene sintomatología, pues que tienen al paciente muy excitado, ¿verdad? Como la agitación, como las mioclonías. Sí, o sea, el paciente está con mucha incertidumbre, está muy inquieto, pues sí, o sea, está en hiperactivo. E hipoactivo cuando los síntomas pueden simular una depresión, como la confusión y como la somnolencia, ¿verdad? Aquí es importante porque después se pueden empezar a tratar con antidepresivos tricíclicos o con otro tipo de antidepresivos o con otros psicofármacos, y pues esto puede acelerar el delirio, pues. Entonces, en cuanto a su manejo, primero que nada, hay que evaluar al paciente. Acuérdense que hay varios métodos para evaluarlo, como el Mini Mental State Form, que era para evaluar al paciente en hospital, ¿verdad? Hay que tratar la causa subyacente. Si es causado por un medicamento, pues quitamos el medicamento. Si el paciente está impactado, pues entonces desimpactamos, ¿verdad? Si el paciente tiene sepsis, pues administramos antibióticos. Si el paciente le dimos, o sea, a lo mejor ya ven que, por ejemplo, algunos antihistamínicos de primera generación los utilizan mucho para que el paciente duerma, y eso no se debe hacer nunca. Entonces, hay que retirar todo aquel agente que le esté causando injuria al paciente. Tratar los síntomas de delirium. Ya sabemos que el tratamiento de elección es aloperidol, ¿sí? O incluso puede usarse el levopromacina,
La levopromacina aparte puede dormir al paciente, o sea, lo tranquiliza. El haloperidol no lo duerme, ¿sí? Pero hay pacientes que no toleran el haloperidol, o como recordemos que es un antipsicótico de primera generación, entonces tiene efectos extrapiramidales muy serios. Por eso actualmente se prefieren los de segunda generación, como la quetiapina, que tiene un espectro de seguridad muy amplio, o la risperidona o la olanzapina, ¿verdad? Pero pues esto a consigna del equipo que anda ahí. Asesoramiento de los miembros, a los miembros de la familia y profesionales de la salud. Esto porque el paciente tiene que estar en un ambiente muy tranquilo, como dice la doctora, que donde se siente en paz, donde se siente tranquilo, ya que esto también puede ser un predisponente para acelerar el delirio, ¿verdad? Y asesorar a los profesionales de la salud, por ejemplo, pues yo aquí lo entiendo, por ejemplo, nosotros internos en un futuro, pues los médicos que nos van a estar ahí apoyando, pues que ellos tienen experiencia, pues enseñarnos a nosotros inexpertos un poquito más de esto, ¿verdad? Discúlpame, pero vas a estar más experto tú que los médicos que están ahí, porque la mayoría de los médicos no quieren ni saber nada del paciente terminal. El paciente terminal las cuenta que es una papa caliente, ¿sí? Entonces, ustedes deben de ayudarlos a bien morir, porque en determinado momento el médico de base generalmente siente que es un fracaso, ¿sí? En la muerte, y en realidad no es un fracaso, es la consecuencia de algo que va a pasar, ¿sí? Okay. Muchos de los pacientes incluso te esperan a ti como médico que tienes algún lazo con él, te esperan para despedirse, para estar ahí. Tú no necesariamente vas a ayudarlo a que no se muera, tú lo vas a ayudar a que se vaya en paz, eso es todo, ¿sí? Y tratarle de proporcionar todo para que se sienta a gusto. Le vas a poner los analgésicos hasta que no le duela. No importa que en el camino se quede. Tú le vas a poner para que no le duela, número 1. Número 2, si él está vomitando, tú le pones el antiemético para que no le moleste nada, que no le arda, que no todo. Porque en determinado momento tu fin es única y exclusivamente el bienestar del paciente. ¿Sí? Tú en ningún momento vas a hacer encarnecimiento terapéutico. Incluso Coahuila es uno de los estados en los que el encarnecimiento terapéutico está penado. Entonces, hay un momento en que tú sabes que ya perdiste la batalla. Si ya perdiste la batalla, tú le tienes que dar analgésicos y todo, pero debes de ser claro con el paciente en caso de que él quiera saber si se va a ir, porque muchas veces ellos mismos te dan indicaciones de cómo quieren vestirse para morirse, cosas por el estilo, porque es más fácil hablar contigo que hablar con un pariente. Pero si el paciente no quiere saber que se va a morir, tú lo que tienes que hacer es hablar con un familiar y decirle exactamente cómo está la situación. Y hacer que te firme que sí le dijiste, ¿sí? Porque toma en cuenta que a veces las situaciones te metes en líos que no tienes nada que ver tú, como herencias y cosas por el estilo. Entonces, o dos familias o cosas por el estilo que tú ni nivel en el entierro tienes, ¿sí? Entonces hay que estar muy, muy abusados en todos los aspectos. Síguele. Otra cosa importante, por ejemplo, ahorita que hablaban también de los cuadros depresivos, hay pacientes que tienen cuadros depresivos, sí, pero si son hormonodependientes, tú no le puedes poner una sertralina ni le puedes poner una fluoxetina. ¿Por qué? Porque en determinado momento el medicamento que le está sacando del cuadro depresivo le está haciendo que se acelere su propia neoplasia. Entonces tienes que estar muy abusado en esos aspectos. No vas a poner ningún medicamento que vaya a acelerar el crecimiento del tumor. Síguele. Muy bien, doctora. Caquexia astenia. Síguele. Seguimos con anorexia, caquexia y astenia. Sí, por lo general, estos se presentan en forma simultánea, pero
también se pueden presentar en forma separada. La anorexia la definimos como una pérdida normal del apetito. La caquexia la definimos como pérdida acelerada del peso, esto debido pues al proceso inflamatorio, ¿verdad? Y la astenia, aquí se emplean términos como cansado, débil, extenuado, agotado, que tiene falta de energía o debilidad. Las principales causas es la carga tumoral, pero también pueden influir otras causas como son tener miedo al vómito, la saciedad precoz, el estreñimiento, dolor, la fatiga, la ansiedad, la Hola, depresión, incluso también los efectos te secundarios mandé del un tratamiento. artículo muy bueno. Siguiente. Sí. Las medidas generales van a consistir en que se le tiene que explicar a la familia y al enfermo acerca de la situación que está viviendo el paciente, ¿verdad? O sea, que es normal que estén disminuyendo las necesidades nutricionales. Y entonces así la familia pues se puede un poco tranquilizar, aprender a apoyarlo. Es importante que se les diga que no se le debe de dar más aporte nutricional de lo que el paciente pueda ingerir por sus propias capacidades. Hay que decirle que si puede acompañar al enfermo mientras come es mucho mejor. Hay que aprender a reducirle las porciones o también los platos, hacerlos más pequeños. Hay que adecuar los alimentos que se ofrecen. Hay que también ajustar los horarios para que sean de forma más flexible. Esto es en cuanto a las medidas generales. En las medidas farmacológicas, pues se van a emplear según la sobrevida que tenga el paciente, según la causa de este síndrome, y en sí se basan en fármacos que sean orexigénicos, es decir, que favorezcan la ingesta de los alimentos. Un Mira, ejemplo, doctora, sí, ahí hay que estar muy importantes porque todos los pacientes quieren, perdón, todos los parientes quieren que el paciente coma igual que como comía en sus épocas buenas. Entonces ya no pueden, en primer lugar, por la propia nucleación, ya no te da hambre, ¿sí? Número uno. Número dos, las cantidades y las porciones van a ser menores y la presentación tiene que ser básica. Es muy importante que los pongas a ver canales de comida para que se les estimule el apetito. Darles algún tipo de droga del tipo del megestrol para que puedan estimular su apetito y que en determinado momento les dé ganas de comer algo más. Otra cosa, el utilizar licuados, puedes utilizar licuados porque si tú les das, por ejemplo, el Ensure, el Glucerna, todo eso, a la segundo día ya están hartos. Entonces tú les das licuados, pero los licuados son licuados que tengan cerca de 2000 calorías para que ellos con un vasito de este tamaño puedan llegar a cubrir sus requerimientos. Qué bueno que se pudiera darlos a todos, pero les hacemos recetas para cada uno de los pacientes y se les cambiamos de sabor diariamente. Un día le ponemos papaya, otro día le ponemos mango, otro día banana, fresas y cosas por el estilo para que estén estimulados. Otra cosa importante, el utilizar alcohol. Por ejemplo, una cerveza. Si tu paciente toda la vida tomó una cerveza, déjasela, no se la quites. Si al paciente le gusta el café, déjaselo. ¿Cuál es el problema de quitárselo? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Darle frutos secos para que el paciente se sienta que está normal, ¿sí? Dejarle quesitos en algún lugar, botanita, pudiéramos decirlo así, pero que sea nutritiva. No le vas a poner chetos ni madres de esas, ¿sí? Le vas a poner alguna cosa que le sea nutritiva. Y eso es básico para ellos. Por supuesto que los que tú dices ahí, dale procinéticos, sí, pero no lo atiborres de medicamentos, porque te va a odiar. Mientras menos medicamentos le des, aparte, si un paciente está terminal, de lo que se trata es que se sienta bien, ¿sí?
no se traten para en ningún momento de que lo vuelvas a su estado anterior. Síguele, doctora. Bueno, un ejemplo eran los procinéticos, otros son los corticosteroides. Estos nos ayudan a mejorar el peso y dan una sensación de bienestar, pero esto es en las primeras semanas de tratamiento, entonces están más recomendados por periodos cortos o cuando el paciente tiene expectativas de vida menores a un mes, porque pues aumentan el riesgo de inmunosupresión, de debilidad y pues son cosas que no queremos hacer sentir peor al paciente. Ejemplo, pues la dexametasona. Siguiente. Otros ejemplos de fármacos son los progestágenos. Aquí está el mecanismo de acción, inhiben la acción de citoquinas y factores lipolíticos, aumentan el apetito, sin embargo tienen riesgo de tromboembolia. Y el ejemplo son acetato de megestrol y medroxiprogesterona. Los antidepresivos también nos ayudan a mejorar el apetito, principalmente los tricíclicos como la amitriptilina. Cannabinoides que se ha comprobado que tienen propiedades orexigénicas y antieméticas. Y ejemplos es el dronabinol. Y también estimulantes del apetito, que pues aumentan el apetito y hay ganancia de peso, pero esto como un efecto colateral del fármaco, ¿verdad? Y un ejemplo es la mirtazapina. ¿Qué sigue? Bueno, pasando a la sedación del paciente terminal, bueno, aquí esta tiene por objetivo disminuir igualmente el sufrimiento del paciente cuando ya está próximo a morir. Como se me pasó a decirles, pero un paciente terminal se define como el que está ya en sus últimos 6 meses de vida y que ya no tiene una terapéutica para conseguir la curación de su padecimiento. Entonces, bueno, aquí se utilizan fármacos que disminuyen el nivel de conciencia superficial o profundamente. Estos pueden ser, puede ser una sedación transitoria o puede ser permanente y pues tiene como propósito aliviar el sufrimiento físico y o psicológico que le pueda conllevar el estar postrado en una cama o pues el ya estar viviendo sus últimos días. Entonces, para esto necesitamos un consentimiento informado, explícito, pero también van a haber ocasiones en que ese consentimiento va a ser implícito, ¿verdad? Y bueno, muy importante decir que la sedación terminal no tiene como objetivo acortar la vida del enfermo, ni mucho menos terminar con su vida, como si fuese eutanasia, sino que tiene el objeto de disminuir su nivel de conciencia, como les digo, para más bien abolir su sufrimiento físico y o su psicológico. Y aquí tiene un principio bioético muy importante que es el que nos rige a nosotros médicos, que es el principio de primum non nocere, no maleficencia y beneficencia. O sea, es tan maleficiente, por ejemplo, ponerle una droga a un paciente a grandes dosis que lo mate, como es tan maleficiente no ponerle nada y que esté con el dolor, ¿verdad? Entonces, como dice la doctora, tú quítale el dolor y así pues en el camino pasen otras cosas, pero pues asegúrate de que tu paciente no tenga dolor, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no estoy de acuerdo en lo del consentimiento implícito. Yo estoy de acuerdo en consentimiento firmado, ¿sí? Nada de que implícito por nadie, ¿sí? Tiene que ser firmado. Si no tienes firmas, te meten a la cárcel, ¿sí? O por lo menos tienes un pleito bastante fuerte, ¿sí? Ok. Muy bien, doctora. Sí, bueno, es que sí decía la bibliografía, pero qué bueno que nos aclara. Sí, pero no. Primero tú, después tú y al último tú. Ok, ¿sí? doctora. Perfecto. Muy bien. Bueno, en cuanto a la sedación, vamos a clasificarla según su grado, ligera o profunda, según su duración, si es reversible o irreversible, y fármacos que la inducen, si es por una droga que su mecanismo de acción sea ese, actuar en el sistema nervioso central y que provoca la sedación, o como una droga cuyo efecto secundario sea la sedación. Pero bueno, ¿qué indicaciones vamos a tener para sedar? Cuando ya cualquier síntoma sea refractario y no sea controlable pese a los mejores cuidados, pese a que ya escalamos dosis analgésicas muy altas y el paciente no logramos ver una mejoría, ¿verdad? O en emergencias específicas como en un delirium hiperactivo, que ya lo comentamos, en convulsiones, sofocación, que incluye la disnea, que no se controla. ¿Qué pasa, niñas?
una obstrucción de vías aéreas, etcétera. Y una hemorragia masiva por compromiso vital inmediato, ¿verdad? Por crecimiento tumoral. Los fármacos que se utilizan, bueno, esto es muy especializado, pero mencionamos que, por ejemplo, en un paciente con delirium se puede usar, por ejemplo, una benzodiazepina más un antipsicótico, ya sea de primera o segunda generación. En este artículo mencionan los de primera generación, como les digo, pero de todo modo ya se pueden utilizar los de segunda generación con un espectro de seguridad más amplio para el paciente. Midazolam, que es una benzodiazepina con efecto hipnótico bueno, ¿sí? Más un antipsicótico de primera generación como el haloperidol, clorpromacina o levopromacina, ¿verdad? Levopromacina que también tiene efecto hipnótico bueno. Incluso mencionaba cuando ya el pacientito ya está próximo a terminar, pues usar fenobarbital, eh, eh, esto a infusión continua, ¿verdad? A dosis, por supuesto, muy controladas, así como el propofol, que el propofol, como lo sabemos, se utiliza mucho en cirugías y todo, pero pues bueno, también es muy controlado. Sin embargo, el propofol es un agente muy inestable y que tiene, o sea, que compromete mucho la economía, ¿verdad? El organismo, pues. Bueno, muy importante no olvidar que nuestro paciente no se ha muerto, no es un muerto, es una persona con vida, es una persona con sentimientos, con emociones, con pensamientos, con criterio, ¿sí? Entonces, nuestro pacientito hay que seguirlo cuidando, hay que seguirlo, hay que darle su higiene de vida, hay que seguirlo estimulando, ¿verdad? Que él se sienta amado, se sienta querido hasta los últimos momentos de su vida. Aquí es donde entra nuestra parte humana, que de verdad, o sea, si estamos estudiando medicina es porque tenemos esa parte humana, ¿no? El consentimiento informado, como lo ven aquí en la imagen, como lo menciona la doctora, importantísimo tener el consentimiento informado para la sedación, por ejemplo, si el paciente se va a intubar, etcétera, ¿verdad? Siempre el consentimiento informado de primera mano. Y por supuesto, eliminar fármacos que no le están haciendo de ningún beneficio al paciente y que por su cuenta le están mejor produciendo un delirium, a lo mejor, o una polifarmacia que le va a traer otras complicaciones, pero tampoco le quite los medicamentos que le son propicios, ¿verdad? Y bueno, con esto terminaríamos como que la parte eh, eh, más médica y empezaríamos un poquito ya más a los derechos. No, perdón, nos faltaría urgencias. Sí, nos faltaría urgencias. Sí, ya por último, vamos a continuar con las urgencias en medicina paliativa. Aquí, ay, ¿sí me escucho? Sí, Reina. Sí, perdón. Ok, en cuanto a la hemorragia masiva en enfermos oncológicos en fase terminal, es una complicación muy rara. Algunas de las causas pueden ser una hemoptisis masiva, hemorragia digestiva como melena, hematemesis, rectorragia, o incluso también una erosión arterial debido al tumor, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que en un paciente que está cercano a la muerte, es importante considerar que la hemorragia severa nos indica un evento terminal. Si las condiciones se estabilizan, pues se puede valorar la transfusión de sangre, esto después de 24 o 48 horas. Y nuestros cuidados van a ser no tomar signos vitales porque a veces resulta innecesario. Un paciente, por ejemplo, con hemoptisis debe permanecer en cama. Si se conoce el origen del sangrado, pues que se acueste sobre ese lado para evitar que la sangre pase hacia el otro pulmón. O si no se sabe el origen, pues que permanezca semisentado. Entonces, el tratamiento en sí va a depender de qué tan severo y la fuente del sangrado. Y los fármacos que se pueden administrar por vía intravenosa van a ser, por ejemplo, midazolam, morfina, etcétera. En cuanto a la sofocación, pues esta es una complicación que produce la muerte muy rápido y está asociado aún así a mucha angustia. Entonces aquí hay una obstrucción de las vías respiratorias aéreas, no, perdón, las vías respiratorias. Se va a asociar con un aumento severo de disfagia y disartria. La disartria es, o sea, que tienen dificultad para mover los músculos de la boca, de la cara, que controlan el habla, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que cuando se come, pues pueden haber accesos de sofocación. Aparte
de los episodios de sofocación, pues también si se aspiran bacterias de la cavidad oral o el contenido gástrico, pues hay más riesgo de neumonías, de formación de abscesos, de obstrucción, etc. Y las medidas también básicamente van a consistir de poner una vía intravenosa, administrar morfina, escopolamina, entre otros. Siguiente. Ok. En cuanto a estatus epilépticos, esta va a ser una actividad convulsiva continua, que sea de más de 30 minutos, o bien 2 convulsiones seguidas en las que no haya una recuperación completa del estado de conciencia. ¿Cuál va a ser nuestro manejo? Pues hay que proteger la vía aérea, administrar oxígeno, poner la vía intravenosa y administrar fenitoína en caso necesario. Si persiste, incluso después de dar la fenitoína, pues se puede dar una dosis adicional. Y si a pesar de esto sigue persistiendo, pues se puede administrar fenobarbital. Y ya por último, las crisis de claudicación familiar. Esta se considera como una urgencia. ¿Por qué? Porque si el cuidador principal no es como reemplazado, al menos temporalmente, de sus obligaciones, es probable que el enfermo pues empiece a tener una atención más inadecuada. Puede llegar a extremos como que se le maltrate o también pues el abandono. Y por otra parte también pues la familia puede manifestar datos de cansancio, de enfermedad, ¿verdad? Entonces es importante estar pendientes de cómo está la situación familiar y así hacer una buena intervención para que haya mejoría en el paciente, buscando su mejoría. Siguiente. Bueno, va a continuar mi compañera con derechos de... Sí, muy bien. Buenos días, compañeros. Bueno, a continuación vamos a comentar un poco acerca del marco legal en torno a los derechos del paciente terminal. Ahora, los 2 documentos en los que nos basamos para esta clase van a corresponder a la Carta de los Derechos Generales de las y los pacientes y a la Ley General de Salud. Bueno, estos 2 documentos, la Carta de los Derechos Generales de las y los pacientes, tiene su apartado de derechos del enfermo terminal y la Ley General de Salud en su título 8º bis tiene su apartado también de los cuidados paliativos de los enfermos en situación terminal. ¿Y cuál va a ser el objetivo de estas legislaciones como tal? Pues es lo que ya hemos estado viendo, salvaguardar la dignidad de los pacientes en situación terminal y también garantizar esa calidad de vida a partir de pues esta atención médica, ¿verdad? Entonces, si continuamos, por favor. Vamos a empezar con estos 12 puntos que tenemos enlistados aquí, que van a corresponder como tal a los derechos del paciente terminal y muchos de ellos ya los hemos estado comentando durante pues esta clase y clases pasadas. Estos, así la lista como tal, corresponden a la Carta de los Derechos Generales de las y los pacientes, sin embargo, pues también vamos a ir comentando sus equivalencias en torno a los puntos de la Ley General de Salud. Ahora, en cuanto a los puntos 1 y 2, tenemos que es derecho del paciente en situación terminal ser tratado como un ser humano vivo. Eso ya lo hemos estado comentando. Es de suma importancia hacer sentir al paciente y de hecho tratarlo como un ser humano vivo, como se lo merece. Y bueno, a su vez también debe de gozar del derecho de recibir atención médica óptima sin que esto implique aumentar su sufrimiento de forma inútil. O sea, esto va de la mano con las estipulaciones de la Ley General de Salud que nos hablan acerca de que el paciente de forma obligatoria debe de recibir atención médica integral a la mano de un trato digno, respetuoso y profesional. Así tal cual lo pueden encontrar ustedes en la Ley General de Salud. Entonces, es de suma importancia realizar esto, ¿verdad? Ahora, continuando con los puntos 3, 4 y 5, tenemos primero que el paciente debe de gozar de derecho de conocer la verdad en torno a su diagnóstico y a sus procedimientos.
y esto pues principalmente en el ambiente o dentro de un diálogo confiable. ¿Todo esto para qué nos va a servir? Bueno, el paciente debe de recibir de forma, o más bien de parte de su médico tratante, información que sea de primera instancia suficiente y necesaria para el paciente y también clara, veraz y oportuna, más que nada. Esas son como que las consideraciones al momento de proporcionar toda esta información. Y como ya lo mencionamos también, pues el paciente debe de sentir que está en esa confianza con su médico tratante, pues para poder, a final de cuentas, participar, que vendría siendo el punto número 5, en las decisiones relacionadas consigo mismo, con su manejo y con el tratamiento que decida llevar a cabo. Y aquí es donde entra un punto muy importante que ya comentó la doctora y también comentó mi compañero Alex en diapositivas pasadas, que todo esto se realiza con la finalidad de que el paciente pueda expresar de forma libre e informada su consentimiento, y de manera legal, pues sí se recomienda que sea de hecho es obligatorio que el consentimiento sea escrito, firmado y con 2 testigos presentes para que todo esto se realice de la forma más óptima posible, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se debe de considerar, y a su vez se debe de contemplar el hecho de que el paciente debe de gozar de esa libertad de participar en ese manejo, ya sea para proceder con el manejo curativo o con el tratamiento paliativo. Y también se le debe de dar esa libertad al paciente de inclusive negarse o rechazar o renunciar al tratamiento curativo como tal. Y todo este tipo de elecciones de las cuales goza el paciente deben de ser respetadas pues por el personal médico, ¿verdad? Ahora, en cuanto al punto número 7, que corresponde a recibir apoyo para lograr sus últimos anhelos, esto va de la mano pues con el hecho de la confianza que debe de sentir el paciente hacia su médico tratante. Sin embargo, también la Ley General de Salud nos indica que es una obligación de parte del familiar o de la persona de confianza del paciente respetar esa decisión que está ejerciendo el paciente en su situación terminal. Entonces, tiene que ser pues un apoyo de todas las personas involucradas, ¿verdad? Y bueno, también el punto número 8 es muy importante, ser escuchado y respetado en su silencio. A su vez, permanecer en compañía de sus seres queridos, que va de la mano con el punto número 11, que el paciente tiene derecho a no morir solo, o sea, debe estar en un ambiente pues muy abrazador, muy óptimo para que el paciente se sienta bien en todos los ámbitos de su vida como tal. Y bueno, también otro punto importante que ya estábamos hablando al inicio de la clase es que se respeten sus creencias religiosas, porque en este punto de su vida importa y es de gran peso la espiritualidad del paciente. Entonces, pues sí cabe mencionar que de acuerdo a las legislaciones, si el paciente requiere cierto tipo de servicio religioso en cierto punto, pues de todo este manejo terapéutico se le debe de proporcionar como tal. Y bueno, el último punto, que es el más importante, el paciente goza de derecho de morir en paz y con dignidad, que va a ser de hecho el punto que vamos a tratar un poco después con mis compañeras. Siguiente. Y bueno, también en cuanto a este apartado de derechos del paciente terminal, la Ley General de Salud nos maneja a su vez ciertos tipos de facultades y obligaciones que presentan tanto las instituciones de salud como los médicos practicantes. En cuanto a las instituciones de salud, vamos a tener que estas deben de ofrecer un servicio de atención adecuada, debida, para este tipo de pacientes en situación terminal. Y vamos a observar que es su obligación proporcionar orientación, asesoría y seguimiento no nada más al paciente, sino también pues a los familiares o a la persona de confianza del paciente,
Y también se menciona que esto no se limita nada más a un manejo hospitalario, sino que en dado caso de que el manejo del paciente en situación terminal sea domiciliario, la institución está obligada a darles ese mismo tipo de atención, de orientación, de asesoría y de seguimiento, tanto al paciente como a los familiares. Y bueno, también se debe de fomentar de forma obligatoria la creación de áreas especializadas para brindarle este tipo de atención a los pacientes. Y a su vez, un punto que yo considero que es el más importante es que las instituciones deben de garantizar que haya esa capacitación y esa actualización en cuanto a los recursos humanos y en cuanto a lo que sería el manejo del paciente en estado terminal. Eso lo debe de garantizar la institución de salud en la que se esté proporcionando este tipo de atención. Y bueno, ahora en cuanto a las obligaciones de los médicos, vamos a tener que el punto más importante, repitiéndolo, pero ahora hacia el médico tratante, es que inclusive se menciona que para el mejor desempeño de sus servicios, o sea, para que se pueda brindar la atención de calidad que el paciente se merece, el médico debe de estar debidamente capacitado no solamente a un nivel técnico, sino que obviamente a un nivel humano también. Entonces, esto ya corresponde en el marco legal a una obligación que debe de tener el médico tratante. Por eso es tan importante que se realice, pues para hacer sentir bien al paciente y para garantizar esa calidad de vida, ¿verdad? Entonces, en cuanto a otras consideraciones también, vamos a tener que, bueno, van de la mano con los derechos que ya les mencioné en cuanto a lo de proporcionar una información que sea suficiente, veraz y oportuna. Y también asegurarnos de pedir ese consentimiento informado, o sea, que quede bien estipulado todo, que quede bien registrado todo, para que todo se lleve de la mejor manera posible. Y obviamente también respetar las decisiones del paciente y a su vez pues garantizar que se brinden los cuidados básicos o el tratamiento que ya se haya decidido seguir, porque de hecho si el médico tratante no se está asegurando a cada momento de que el paciente esté pues bajo estos cuidados básicos, eso ya se considera una sanción legal como tal. Y bueno, también un punto muy importante es que en ningún caso y por ninguna razón y por ningún motivo el médico debe de adoptar ningún tipo de medida que se considere como obstinación terapéutica o ningún tipo de medio extraordinario que se le decida realizar al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden realizar este tipo de medios extraordinarios o de obstinaciones terapéuticas? Porque en esta etapa de la vida del paciente, todo ese tipo de acciones van a corresponder más un perjuicio a la vida del paciente que un beneficio. Entonces está encarecidamente... Doctora, aquí lo peor es que sí. En determinado momento, por ejemplo, ya ves que los familiares siempre te dicen, hágale algo, y hágale todo lo que puede, que quién sabe qué tanto. Bueno, tú de buena gente vas y le haces lo que puedes, y yo estoy de maldosa porque tú me caes gorda. Yo te puedo denunciar. Sí, claro. Porque tú le hiciste maniobras a un paciente que ya sabías que estaba muerto. ¿Sí? Claro. Entonces, eso, tener mucho cuidado. Entonces, sí, esos serían principalmente pues los puntos a considerar. Obviamente vienen muchísimo más explicados y más amplios en la Ley General de Salud, pero es lo que decidimos manejar nosotros para continuar con el tema de morir en paz y con dignidad. Perfecto. Nos vemos entonces el viernes. Ustedes me avisan a qué hora, ¿sí? Bien. Muy bien, doctora. Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Sí, Gracias. Gracias. Doctora. Viernes. Gracias, doctora. Doctora, ya se fue. Ya se fue. Creo que ya se fue. Ay, le voy a preguntar del video. Yo le voy a preguntar de la película a ver si no tenía otro nombre, porque no la encuentro yo tampoco. ¿La de resiliencia? Ajá.
Igual y le pregunto por privado, porque ya ven que dijo eso, pero tampoco yo entendí. ¿De qué supone